Etiología de daño cerebral. El daño cerebral es la afectación de las estructuras encefálicas en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida lesiones cerebrales que llevan a una afectación del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y físico. La podemos dividir en dos grupos, en los adquiridos y congénitos. En los adquiridos encontramos los traumatismos craneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares, que son causados por algún tipo de fuerza externa. En los congénitos encontramos los tumores, epilepsias, enfermedades degenerativas, infecciones e infestaciones. Como decíamos anteriormente, en los adquiridos encontramos los traumatismos craneoencefálicos, que son lesiones adquiridas que implican al cerebro de recibir un impacto. En nuestro medio son una de las causas más frecuentes de lesión cerebral. Los traumatismos craneoencefálicos pueden dividirse en diferentes grupos, dependiendo la severidad de la lesión, abiertos y cerrados. En los abiertos se presenta contacto del tejido cerebral con el medio externo, con el riesgo de exposición a vectores de infección, y en los cerrados el tejido cerebral no queda expuesto al exterior con o sin impacto, pero se produce de todas maneras lesión del tejido. La clasificación de los traumatismos craneoencefálicos se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia medido según la escala de Glasgow, que evalúa tres tipos de respuesta mentalmente independiente: la ocular, la verbal y la motora, como vemos en la imagen que se presenta. Dependiendo a la reacción del sujeto, se le califica y se puede clasificar en leves, severos y moderados, dependiendo su nivel de respuesta. Cuando el estado de conciencia es igual o mayor a 13, se le considera leve, y moderado cuando el estado de conciencia está entre 9 a 2, y severo cuando el estado de conciencia es menor a 8. Signos y síntomas dependen del mecanismo y gravedad de la lesión. Puede ir desde una cefalea hasta la pérdida total de la conciencia, náusea, vómitos, lesiones en el cráneo, en el cuero cabelludo y en el tejido cerebral. Las causas más comunes de traumatismo craneoencefálico son accidentes automovilísticos, que representan aproximadamente el 50% de los casos. Por otro lado está la actividad física, como algún tipo de modalidad deportiva, que también puede provocar un traumatismo y se considera la causa más prevalente. También están los accidentes rutinarios y las caídas, que son más frecuentes, especialmente en personas mayores de 65 años. Consecuencias. Las complicaciones y secuelas van a depender fundamentalmente de la gravedad del evento traumático. En los traumatismos craneoencefálicos de tipo leve pueden presentar secuelas mínimas. Sin embargo, en los severos pueden aparecer otras más graves: estado de coma crónico, discapacidad física, déficit cognitivos profundos, entre otros. Y así también consecuencias fisiopatológicas como la hemorragia, edema, contusión, aumento de la presión endocraneana y la excitosidad. Por otra parte, tenemos los accidentes cerebrovasculares, que es una muerte repentina de las células del cerebro. Sucede cuando el flujo de la sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Los accidentes cerebrovasculares se pueden dividir en dos tipos: isquémicos y hemorrágicos. Son
Son hemorrágicos cuando se produce la rotura de un vaso sanguíneo y es isquémico cuando se hay un impedimento por causa de un coágulo sanguíneo. Las causas serían la obstrucción venosa y la ruptura de paredes de vasos arteriales, y las consecuencias veríamos como son la discapacidad física, pérdida sensorial, motricidad, dificultad en el lenguaje, dificultad visuales e incluso pérdida de la memoria. Síntomas. Se pueden presentar un dolor de cabeza repentinamente y puede ser intenso, dificultad para leer o escribir, confusión o pérdida de memoria, mareos o sensación anormal de movimiento entre ojos. ¿Cómo se previenen los accidentes cerebrovasculares? Es importante la realización de exámenes físicos regulares. El médico deberá verlo al menos una vez al año. En esta parte entramos a los congénitos, en la cual encontramos los tumores, que es el aumento de un tejido debido a una proliferación anormal en el número de células que lo componen. Las células se multiplican de manera irrestrictiva y forman una masa dentro de la cavidad craneal o raquídea. Se les llama según su ubicación. Los tumores que se forman en el tejido del cerebro son conocidos como tumores cerebrales primarios, y los tumores secundarios son los que se desarrollan cuando el cáncer se extiende hacia el cerebro desde otras regiones del cuerpo, como el pulmón, pecho u otros órganos. Las células cancerígenas pasan por vía sanguínea o linfática. Los tumores los podemos clasificar en malignos y benignos. Malignos cuando tienen capacidad de invasión o infiltración y hacen metástasis a lugares distantes. Los tumores malignos son propensos a crecer más rápido. Los tumores benignos no contienen células cancerosas y lo más probable es que no recurran los tumores. Los tumores benignos generalmente pueden extirparse y en la mayoría de los casos no reaparecen. Tipos de tumores. Tenemos los gliomas, que son los tumores más frecuentes del cerebro y suponen aproximadamente el 45% de los tumores cerebrales. Por otra parte, tenemos a los meningiomas, que son tumores benignos originándose a partir de la dura madre o el aracnoide. Son más frecuentes en mujeres que en varones. Así también tenemos los adenomas hipofisiarios, que se originan en la hipófisis y suelen surgir como nódulos discretos en la porción anterior de la glándula y suponen el 7% de los tumores cerebrales. La sintomatología es de aparición lentamente progresiva, como dolor de cabeza, que tienden a empeorar en la mañana y mejorar durante el día, convulsiones, náuseas, vómitos, somnolencias, alteraciones de la memoria, cambios en el lenguaje, entre otros. El tratamiento utilizado es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. La epilepsia es uno de los trastornos provocados por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en algunas zonas del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. La persona presenta contracciones musculares intensas, no puede respirar bien y tiene grandes descargas eléctricas en el cerebro. Una de las causas de la epilepsia es heredable. Sí, lo más probable es si sus padres tuvieron epilepsia, que el sujeto también las presenta. O cuando se está en etapa de gestación, se pueden sufrir lesiones y también en el nacimiento o más adelante. También influyen factores como el alcohol y las drogas. Como consecuencia tenemos
o el deterioro de la memoria, lentitud mental, dificultades en la atención, en la concentración y alteraciones en el humor y comportamiento. Es muy importante tener en cuenta si se presenta un primer ataque o un segundo, seguir un tratamiento e ir al médico. Los tratamientos varían entre una dieta alimenticia, medicación y cirugía. Infecciones e infestaciones cerebrales. Hay muchos organismos, virus y hongos, parásitos, los cuales pueden causar infecciones en el cerebro y en la médula espinal. En las infecciones tenemos un tipo que es meningitis y encefalitis. La meningitis es una inflamación de la membrana del cerebro y de la médula espinal. Esto puede ser causado por un virus o por una bacteria. La encefalitis es una inflamación del propio cerebro. Puede tomar muchas formas por muchas causas. La neurocisticercosis es la enfermedad resultante de la infestación de la forma lavaria del enilto intestinal. En el sistema nervioso central es una enfermedad de distribución universal, endémica en países de bajo nivel socioeconómico. Los síntomas de estas son fiebre alta, dolores de cabeza y erupción en la piel. La causa de estas infecciones e infestaciones son el consumo del cerdo. Sabemos que el cerdo contiene mucho parásito y también el no lavar bien los alimentos que se consumen. El tratamiento serían antibióticos intravenosos para poder combatirlos. Enfermedades degenerativas. Entre las enfermedades degenerativas encontramos el Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible de progresión lenta e inexorable, provocando así un deterioro de la capacidad cognitiva del sujeto y de la capacidad de control de las emociones, de reconocimiento de errores y pautas de conducta, la coordinación de los movimientos, que es lo que en conjunto se conoce como demencia. El Parkinson se produce por la pérdida de la dopamina cortical por lesión de los núcleos del mesencéfalo. La sintomatología clásica de la enfermedad incluye rigidez, temblor y aquinesia. Los factores de riesgo para las enfermedades degenerativas del cerebro son la edad avanzada, se ven en mayores de 65 años, la presión arterial, enfermedades del corazón y la diabetes.